Hola, soy Alan Retama y esta es la segunda parte del videolaboratorio para aprender astrología personal. En la sesión anterior estuvimos revisando todas las partes de la carta astral para entenderla como un conjunto. En la parte de abajo te dejo el link del video si quieres verlo. Y en esta sesión vamos a ver más cuáles son los puntos claves para entender más el sentido de la carta y cuáles puntos conectan y organizan a la carta completa. Te recomiendo que a partir de ahora tengas tu carta astral en la mano para que puedas observar los puntos que voy describiendo, veas tú cómo los sientes, cómo los identificas y qué interpretación puedes hacer al respecto. El primer elemento que vamos a tomar en cuenta para revisar una carta astral, ya sea de nuestra o de otra persona, es el Sol. El Sol es el primero de los planetas personales, lo cual quiere decir que son todos los planetas que identificamos como nuestra personalidad o como lo más cotidiano, las cosas que tenemos más cerca a nuestro alrededor. El Sol tiene que ver con nuestro propósito existencial, nuestro ser, nuestro yo, nuestro ego consciente, nuestra capacidad de irradiar, de dar, de ser, de brillar. Entonces, la energía del Sol tiende a ser esa parte en nosotros que se nos da de manera natural y se manifiesta a lo largo de nuestra vida. Claro que puede tener también un aspecto negativo, que sería esas partes de nosotros que asumimos a veces tan nuestras, que nos ciegan, que son tan brillantes que nos ciegan para ver en realidad otros aspectos de nuestra personalidad. Para entender mejor cómo se manifiesta esta energía en una carta astral, vamos a revisar un ejemplo de cómo sería el Sol en diferentes signos. Entonces, por ejemplo, una persona con Sol en Aries. Aries es el signo del yo, de la vitalidad, de la energía de acción, de la guerra, de la confrontación, del autorreconocimiento, del autocuidado, de manifestarnos a nosotros mismos. Entonces, una persona en Aries puede ser que sea una persona muy orgullosa o muy segura de sí misma o con una gran capacidad para mostrarse, para decidir, para dar luz verde para los proyectos. Y, por ejemplo, si revisáramos a una persona con Sol en Tauro, Tauro tiene que ver con el entorno, tiene que ver más con la materia, con la tierra, con el cuerpo físico, con mi capacidad de crear, mi capacidad de trabajar, de generar, con el dinero. Entonces, una persona con Sol en Tauro sería alguien que tiene mucha capacidad de elaborar, de esforzarse, alguien que conoce las comodidades físicas, que sabe en qué momentos descansar, que sabe cuál es el valor de dinero y de ganarse las cosas. Y también puede ser en otro aspecto una persona que se deja llevar demasiado por la comodidad física o que se fuga en el trabajo para evitar sentir o pensar. Entonces el Sol, como vemos, es la energía más interna que se manifiesta al exterior. Puede manifestarse como con mucha facilidad y para crear armonía y para crear equilibrio en nuestra vida, pero también puede ser algo que nos mantenga como en una constante pelea o en un constante reto o estar disonando constantemente de los entornos. Ahora vamos a revisar el segundo aspecto, que es la luna. La luna es nuestra capacidad de respuesta emocional, es decir, si el Sol es la energía activa, la luna es nuestra energía pasiva, es decir, nuestra capacidad de recepción, de recibir. Todo lo que tiene que ver con la luna tiene que ver con cómo reflejamos el exterior, con cómo lo que está pasando afuera lo sentimos de una manera adentro. Entonces tiene que ver con nuestros sentimientos y con nuestras emociones. La luna funciona como una especie de termómetro que puede medir el entorno. Sin embargo, también hay energía de la luna que es muy activa, que es qué hacemos con nuestras emociones, cómo nos entregamos, cómo sentimos, cómo nos gusta que nos quieran, cómo nos gusta que las otras personas nos demuestren afecto, cómo es nuestra responsabilidad afectiva. La luna en la carta también puede caer en un signo y en una casa astral. Entonces, por ejemplo, si la luna está en Géminis, podríamos hablar de una persona que le gusta mucho demostrar afecto a partir de las conversaciones o de mostrar algo nuevo o conectar mucho a partir de lo intelectual. También podría ser alguien que
se siente muy cercano a sus amigos, es decir, sus emociones están muy conectadas al mundo de sus amigos, de su familia más cercana. También nos habla que puede ser una persona que tiende al desapego emocional. Muy diferente a alguien que tiene la luna en Cáncer. Por cierto, el planeta que rige a Cáncer es la luna. Entonces, Cáncer nos habla de una persona que resiente mucho al entorno, que siente mucho las emociones de la gente que está alrededor. Entonces, tiende a ser justo el arquetipo como de una madre que cuida, que como sabe cómo se sienten los demás es compasiva y siente y alimenta, nutre, comparte. Y también por otro lado podría ser símbolo de alguien que tiende hacia la manipulación emocional, hacia lanzar a otros la causa de sus emociones, la causa de lo que siente, y vivir como en un constante resentimiento del entorno. Justo con la luna en Cáncer podríamos hablar de alguien que tiene mucho apego tal vez a su madre o hacia arquetipos maternos, que su forma que le gusta ser querido es que le protejan, que le demuestren de manera muy física los afectos, que le prometan cosas, que le den materia. El siguiente aspecto a revisar, el tercer aspecto, es nuestro ascendente. El ascendente se encuentra en la casa 1 de la rueda de las casas y es nuestra energía de yo soy, es decir, cómo exteriorizamos a nuestro yo, cómo manifestamos la energía del sol, cómo nos ven los demás, cuál es nuestra percepción de nosotros mismos. Es mucho a lo que se llamaría el ego. Con qué partes de nuestra personalidad y de nuestra vida nos identificamos, cuál es nuestro estilo personal. Otra forma de ver el ascendente es como un reto personal de vida, de una energía a integrar, y es una energía que se manifiesta de manera cotidiana. Vamos a ver esto en dos signos. Alguien con el ascendente Leo, si Leo es la energía del héroe, del sol, de brillar, de cumplir objetivos, de ser reconocido, de manifestar la verdad, entonces podríamos hablar que como reto de vida a una persona con ascendente Leo puede hacer que se le presenten desde niño constantes situaciones en las que tiene que hablar, que tiene que mostrarse, que entra a una habitación y todos se le quedan viendo, y también tiene mucho que ver con situaciones que lo conflictúen en cuanto a perder su orgullo o en cuanto a ganar batallas o ser reconocido frente a otros. En cambio, hablando de la energía Virgo, la energía Virgo tiene mucho que ver con revisar detalles, con el intelecto, con pensar claro, con ser determinado, con emitir juicios, con revisar que todo esté funcionando en orden. Entonces, una persona con ascendente Virgo nos hablaría de alguien que tal vez, no sé, su madre puede ser una persona que tiende a ser demasiado controladora o que tiende a ser demasiado ordenada, y vernos a nosotros mismos como una persona con ascendente Virgo como alguien desordenado, que le cuesta mucho la disciplina o que le cuesta mucho hallarle la teoría a las cosas. El cuarto aspecto es el medio cielo. El medio cielo se encuentra en nuestra casa 10. La casa 10 tiene que ver con estructuras, es energía capricorniana, entonces tiene que ver con cómo nos relacionamos con la vida, cómo intercambiamos con la vida y cómo nos insertamos en las estructuras que ya son parte de la vida, es decir, cuál es nuestra posición social, qué tanto nos desarrollamos a través del éxito y del fracaso, cómo nos ven los demás en cuanto a justo si cumplimos la expectativa o el estándar, y también cuál es nuestra capacidad de servicio, de llevar a cabo esto que nos mueve para hacer todos los días, nuestra profesión, nuestro trabajo. El medio cielo en Libra, la energía Libra es mucho de comparación, de nosotros, de hacer equipo, del amor, de la belleza, del equilibrio. Entonces una persona con el medio cielo en Libra
nos podría hablar de alguien que busca tener una posición en la que pueda mantener los equilibrios, que pueda generar armonía. Entonces podríamos hablar de un diseñador de interiores, de un artista, de alguien que se dedica a las leyes, de alguien que le gusta justo estar en posiciones de diálogo para generar este intercambio y que se dé de manera sana este intercambio. En cambio, alguien con el medio cielo en Escorpio nos hablaría de alguien que se quiere meter como al fondo de las situaciones, de comprender la base de todo, de ir como a la parte más oscura de la realidad. Entonces podría ser un psicólogo, una psicoanalista, un terapeuta, un sanador, alguien que justo trabaja como con la transmutación de energía. También nos podría hablar de alguien que se atreva a hablar de temas tabúes, como una sexóloga o un artista. El quinto de los aspectos es el nodo norte. El nodo norte es un punto que marca la intersección entre el arco del Sol y la Luna. En los nodos norte y sur suceden siempre los eclipses. Tenemos alrededor de entre 5 y 7 eclipses al año. Entonces estos siempre se dan sobre los nodos. Los nodos lo que marcan son retos, pero retos de vida. No se presentan tanto de manera cotidiana, sino en experiencias que nos transforman, en estas experiencias que nos hacen sentir que nos convertimos en una persona completamente diferente para bien. También en astrología kármica se dice que los nodos es como el contrato que hicimos antes de nacer. Entonces dejamos atrás el nodo sur y avanzamos hacia adelante con el nodo norte. Cada 2 años y medio los nodos cambian de signo. Entonces, por ejemplo, el nodo norte en Sagitario. La energía de Sagitario es de transformación, de expansión, sabiduría, enseñanza, viajes. Entonces, una persona con nodo norte en Sagitario, la energía que tienen que trascender es la de Géminis, la que está en el lado contrario. Entonces, nos podría hablar tal vez de una persona que se va mucho a lo mental, a lo intelectual, a manifestar con palabras, como siempre cuidar lo que tiene que decir, como a siempre quedar bien desde una manera mental. Y la energía Sagitario tal vez lo confronte a vivir la experiencia, a ir a meter más las manos, a moverse de su zona cómoda, a expandir sus límites, a cuestionar sus creencias. Entonces, alguien con nodo norte en Capricornio nos habla de una persona que tal vez tenga que trascender a lo largo de su vida la comodidad del hogar, la comodidad de la familia, las expectativas, que todo se les sea dado, que vivir tal vez en dependencia de la familia, en dependencia de los padres, para pasar a ser su propio proveedor, para darse cuenta que tiene un rol muy específico con su vocación, su profesión, su manera de darse, a nivel social, a nivel de su trabajo, de la escuela. La última de las partes que vamos a revisar en nuestra carta astral es en dónde está el planeta Venus. Venus es otro de los planetas personales, entonces tiene que ver mucho con nuestra relación con la gente que tenemos en nuestro contexto inmediato. A ver, Venus tiene que ver con el amor, tiene que ver con la belleza, con el deseo, con nuestra capacidad de percibir también el entorno, pero no tanto desde un aspecto emocional, sino tiene que ver más con curiosidad, con belleza, con comodidad. Entonces, alguien con Venus en Acuario nos hablaría de una persona que se siente atraída por el conocimiento, por las cosas nuevas, por las cosas diferentes. También puede hablarnos de una persona que se enamora de sus amigos, por una persona que se siente muy cómoda en lo colectivo y en las relaciones sociales. En cambio, una persona con Venus en Piscis nos hablaría de alguien que sus afectos son más personales y puede entender hacia la fantasía, hacia la idealización. También nos habla sobre el poder de manifestación en nuestras relaciones Venus en Piscis. Y lo mismo, podríamos tener Venus en Piscis
sobre nuestro ascendente, ¿no? Lo mismo, nuestro nodo norte puede estar arriba de nuestro ascendente, el sol puede estar arriba del ascendente o arriba de la casa 10. Al mencionar estos 6 aspectos, justo el tomar una carta y leer y buscar estos primeros aspectos nos ayuda mucho para poder dimensionar más o menos de qué va la energía de una persona, cómo se integran sus partes, ¿no? Cuál es su centro. Revisar el sol siempre nos ayuda muy bien para entender cómo fluye esta persona, cuáles son sus intereses, cuáles son sus aspiraciones. Entonces, estas partes son un buen parteaguas para de aquí empezar a revisar como el resto de las casas, el resto de los planetas, otros puntos matemáticos, la relación entre planetas y signos. Como un buen ejercicio, podrías revisar toda esta lista de estas 6 partes y hacer una pequeña interpretación de cada una de estos aspectos, cómo tú lo entiendes, cómo tú sientes esa energía, cómo sientes que se presenta en tu fluir diario y también cómo se te presenta como retos diarios, y conocerte a ti mismo para saber cuáles son tus fortalezas y tus habilidades y poder ir avanzando con ello. Esto es todo por hoy en este video laboratorio de astrología. Les dejo aquí abajo las páginas de este proyecto de Malu y también de Pandeo, así como mis redes sociales. Y cualquier duda, cualquier pregunta que tengas, también te dejo mi correo. Y dejaré aquí abajo el link para 2 cuadernillos en PDF que creé para estudiar más o entrar más en el significado de cada uno de los arquetipos, de los signos y de las casas. Muchas gracias por ver este video laboratorio. Nos vemos.